Hola, un poco estresado para ser honesto, pero en general bien. Ánimo. Esto de la vida moderna y la virtualidad estresa un poco más que la vida real, por lo menos a mí. Bien, pues vamos a empezar. Como saben, la clase está siendo grabada para que todos y todas sepan, todos. Y vamos a empezar. La clase de hoy va a tener dos momentos. El primer momento consiste en abordar el texto de Marta Lamas, que está relacionado con el concepto de género, y va a ser el último texto que vamos a abordar para terminar de construir y de un poco deshebrar lo que es el concepto de género y las implicaciones no solamente históricas, sino presentes y además las implicaciones en términos de estructura de conocimiento ha tenido. Por un lado, y a partir de la próxima sesión, ya vamos a ver más bien, vamos a tener sesiones temáticas. La siguiente sesión es sobre la masculinidad hegemónica, si no me equivoco, de Pierre Bourdieu. Entonces, y después seguimos con migraciones, transexualidades, feminizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, van a empezar a hacer bloques temáticos y la tercera, y bueno, y la segunda va a consistir en organizarlo de el ensayo por equipos. Yo tengo ya una propuesta de equipos y el tercer momento es también organizar exposiciones grupales en donde vamos a definir si nos quedamos con los mismos equipos o los vamos modificando. Lo ideal es tener todo eso listo el día de hoy para que podamos planear medianamente a futuro porque no sabemos qué va a suceder más adelante, etcétera. Hay como muchas incertidumbres, pero trabajemos sobre las incertidumbres, que también es una forma de trabajo, ¿no? Que no nos asusten las incertidumbres, sino más bien veamos qué tanto nos podemos adaptar a las realidades que se vayan presentando en el futuro. Bien, entonces voy a cambiar esto acá. Listo. Bien, el texto de Marta Lamas hace un poco una recapitulación de los temas y de las reflexiones que hemos hecho en sesiones anteriores, así que no lo vamos a abordar en su totalidad. Lo que vamos a abordar del texto de Marta Lamas son algunos puntos específicos en el cual voy a requerir una alta participación de ustedes para ir construyendo la pizarra y también ir construyendo nuestras propias reflexiones al entorno, al concepto de género, ¿no? Y Marta Lamas, una de las cosas fantásticas que tiene este texto de Marta Lamas es que te da un montón de bibliografía. Para las personas que tuvieron la oportunidad de leer el texto antes de llegar a clase, seguramente notaron que tiene muchas notas al pie el texto. Tiene muchísimas notas al pie. Y a mí me encanta mucho ese texto porque te da muchas ideas claras de qué es lo que hay que leer dependiendo del tema que te interese. Por ejemplo, ella decía, mira, hay una serie de autoras feministas que no consideran el aspecto biológico para explicar el género, y son estas, ¿no? Y hay un autor que trabajó sobre transexualidad y es esta. Es lo que me gusta y es lo importante, no solamente de las referencias, de aprender a citar y siempre citar las referencias porque le permite a la persona que lee cachar un tema y poder vincular el tema con un texto específico, ¿no? Sino que también las notas al pie te ayudan un poco a replantear nuevos campos de conocimiento o de identificar campos de conocimiento que otras personas han explorado. Y por eso son como súper importantes las referencias en los textos, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas que a mí más me gusta del texto de Marta Lamas, que está lleno de referencias y a mí me provoca como muchas ideas de leer o investigar, etcétera, ¿no? El texto de Marta Lamas empieza, o por lo menos desde mi punto de vista, empieza con una pregunta súper provocadora que les voy a hacer a ustedes y que me gustaría que vayámosla respondiendo entre todas las personas que estamos conectadas
que tiene que ver con que si la ciencia es androcéntrica. Esa es una de las primeras preguntas que no lo hace de manera explícita, pero está en el interior del texto. Y yo les quería preguntar a ustedes justamente lo mismo, si consideran que la ciencia es androcéntrica. ¿Qué opinan? ¿Y por qué? Claro, ¿y por qué? Esa es la pregunta también. Profe, ¿Sí? yo creo que sí, o sea, igual nos habla un poco como de lo que hemos visto hasta ahora, pues el hecho de que, por ejemplo, la perspectiva como del hombre se ve como el universal, como que creo que es algo que se va viendo como, se evidencia como a lo largo como de toda la historia igual. Como invisibilizando también como a las mujeres, porque es lo que se ha hecho a lo largo de toda la historia. Eso. Entonces tú mencionas que sí, que la ciencia es androcéntrica porque tiene una perspectiva que se va construyendo, en donde se va construyendo la historia desde un universal, ¿cierto? Profe, ¿Sí? en cuanto al método científico, también encuentro que es súper masculino, por así decirlo, porque se para como desde fuera de la naturaleza a como un observador aparte a mirar todo esto y manipularlo, controlarlo, que es como la visión que ha tenido el hombre sobre las cosas, sobre la mujer, sobre su entorno. Es interesante esto que mencionas en términos del método científico habitual, porque hay incluso textos de metodología feminista, ¿no? Y que si bien es cierto, no tiene como un gran desarrollo, porque un poco lo que dicen las y los metodólogos es de que no puede haber como una metodología feminista como tal, dada que la ciencia tiene una estructura de investigación o unas fases y pasos de investigación que nada tienen que ver con el género de la persona que escribe. Sin embargo, una de las observaciones que han hecho varias feministas en donde dicen, bueno, está bien, es cierto que el método científico está más allá del género y de la construcción de los sexos, sin embargo, la posición de la persona que investiga nunca está clara. Y es interesante esto porque regularmente a nosotros nos enseñan a escribir nuestros textos científicos en tercera persona del singular. ¿No? Entonces, es como consideramos que hemos descubierto o en consideración de en donde la persona que escribe desaparece del texto, como que quien escribe da la impresión de que es otra persona y no quien está tipeando o investigando, etcétera, como que la persona desaparece del texto. Y una de las grandes aportaciones que a mí me tocó hacer también cuando hice la tesis o la investigación, es que me pedían, yo estaba en una escuela feminista, y me decían, ¿sabes qué? Nómbrate, aparece dentro de tu texto, que no aparezcan personas que no existen, no pongas, bueno, y se considera que, o consideramos que, o observamos quién, y mi asesora me decía, ¿tú y cuántos más? O sea, ¿cuántas personas están escribiendo esto? Le digo, pues yo, y solo yo, ¿no? Me dice, ¿y por qué no apareces en el texto? Es decir, las aportaciones en términos metodológicos que están haciendo muchas escuelas feministas es aceptar esta observación, nos dicen ya el método no es como tan feminista, no puede haber un método feminista, que eso lo podemos discutir después, sino que dicen ya, está bien, acepto esto, pero aporto esto otro, en términos de que la persona que escribe tiene que estar presente dentro del texto. Esto en las esferas científicas más ortodoxas se ve así, malísimo. Es como, ¿cómo vas a aparecer? ¿Cómo vas a decir, yo pienso que, ¿no? Que tiene que ser en tercera persona, en singular. Sin embargo, aquí hay un posicionamiento, da que las personas que escriben también están en un contexto específico. Entonces, regularmente, ustedes posiblemente en algunos textos feministas que lean, sobre todo contemporáneos,
es muy probable que encuentren una parte del texto que diga la situación o la situación de la autora o la situación del autor, en donde una misma persona, quien escribe, describe en qué situación, en qué contexto, en qué rol y desde qué rol y desde qué estatus y desde qué posición de género, desde su propia experiencia, está escribiendo. No es lo mismo que escriba una persona sobre transexualidad, por citar un ejemplo, el mío en este caso, sin ser trans, por ejemplo, ¿no? Y cómo yo percibo la experiencia trans desde una posición gay, migrante, marica, por decirlo de alguna manera. Siempre es distinto y mi situación va a ser distinta. Y también cada vez está siendo más habitual que dentro de los textos o de las tesis feministas, dentro de los libros con perspectiva de género, también se hable de lo que el autor o la autora, la persona que escribe, sintió al momento de escribir su trabajo. Y eso me parece que es un esfuerzo súper significativo, ya que las personas, en términos de método científico, como observador externo, nunca somos tan externos, sobre todo en ciencias sociales, en donde de alguna u otra manera nos involucramos no solamente con las personas, sino también con las emociones que las personas nos transmiten y que nosotros transcribimos. Y eso también nos provoca no solamente reflexiones intelectuales, sino que también nos provocan reflexiones emocionales que están transversalizadas en todo el escrito. Entonces, claro, esta externalidad habla mucho no solamente de la objetividad, ¿no? Que no hay una objetividad pura como tal, sino que también habla en que yo como investigador, poniéndome en figura masculina, yo como investigador voy a observar algo que lo voy a analizar, pero ese algo a mí no me va a afectar porque soy externo y voy a guardar esta objetividad. Y sabemos que esto no sucede así. Cuando uno escribe, una persona escribe, no solamente pone sobre la mesa o no solamente expone sobre la mesa su intelectualidad, sino que pone todo su ser, su emocionalidad, el momento de la vida que esté, en el que se encuentre en ese momento, las situaciones, no va a ser lo mismo y se los apuesto. Con el paso del tiempo, ustedes identifiquen los textos que escriban en una época pandémica como la que estamos viviendo y los textos que van a escribir después de esta etapa pandémica. Y se van a dar cuenta que algo va a cambiar. Claro, porque la situación personal y el contexto mundial es muy específico y lo que están haciendo muchas de las propuestas feministas es que la persona se encuentre dentro de su texto, que no desaparezca y que también puede plantear, está en toda la libertad de hacerlo, de plantear también su emocionalidad que tiene que ver con el cómo se fue construyendo este trabajo de investigación, que está permeado, está todo permeado, pero por buscar esta objetividad desde la externalidad, quedó velado, quedó un poco escondido. ¿Entiendo explico lo que estoy diciendo? Sí. ¿Y qué opinan al respecto? A mí personalmente siempre me ha parecido raro eso de escribir en tercera persona, como que de hecho he tenido que modificar, como revisar los textos y cambiar las partes en donde, o sea, en general ya uno se acostumbra a no escribir así, como que desde el colegio, en los ensayos, siempre es como raro poner yo pienso, porque te desvalida el tiro, como, porque es una opinión subjetiva, pero en el fondo de la objetividad para mí es algo imposible, ¿no? Cuando nos hablan como de que hay que ser objetivo o tratar de ser objetivo, obviamente uno puede intentarlo, pero es muy difícil, siempre uno va a mirar desde su punto de vista. Eso, pero no sé, es súper difícil de cambiarlo, como que todas las cosas, las tesis se entregan así, todos los libros que uno lee en general están así, es como un universal. Claro, es un universal, ¿no? Pero las propuestas
feministas radican en eso, es decir, ponte en el texto. O sea, no puedo, porque si alguien lee, chequen, es muy interesante que, por eso es muy importante situarse, ¿no? Así le llaman las feministas, y bueno, los círculos feministas en realidad, como situarse, esa es la palabra, porque no es lo mismo un texto escrito, un texto sobre género, escrito por una mujer blanca, clase media, que tuvo acceso a la universidad, maestrías y demás, que un texto de feminismo escrito por una mujer afrodescendiente, ¿no? Que ha vivido en círculos de pobreza o no, dependiendo, siempre la mirada va a ser distinta. Por eso hay que saber, desde estas propuestas metodológicas más innovadoras, es decir, a ver, ¿cuál es la situación de la persona que está escribiendo, ¿no? ¿Desde dónde lo está escribiendo? ¿Desde qué parte de la víscera lo está escribiendo, ¿no? Porque incluso hay textos que uno escribe y que se siente tan emocionado que a veces escribe desde las vísceras, que todo el conocimiento y la emoción que quiere transmitir, uno como que lo siente acá, y hay otros tipos de texto que son muy intelectuales, ¿no? Es decir, también escribimos con partes del cuerpo diferenciadas, ¿no? Como de alguna forma se transmite en diferentes puntos. Y eso es algo que se ha estado proponiendo en términos metodológicos, y dicho sea de paso, no estaría mal que hiciéramos el ejercicio en el ensayo que van a entregar la próxima semana. A lo mejor no como individualidades, pero sí como un colectivo que está trabajando online, y qué sienten, cuáles son las emociones que se despiertan cuando están construyendo el texto que van a entregar la próxima semana. Sería bien interesante y posiblemente hasta catártico hacer este tipo de ejercicios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo adherimos dentro de los requisitos del ensayo? Yo creo que es buena idea, profe, pero me surge como, no sé, una duda en relación a que, claro, a nosotros nos tratan de enseñar en el método científico para disolver esta subjetividad que uno aplica dentro del trabajo. Entonces, lo encuentro como un poco contradictorio. Hacer un trabajo científico para tratar de llegar a la mayor objetividad posible, disolviendo nuestra subjetividad, pero en raíz de esta complicación que se da de lo que estamos viendo nosotros ahora, de si la ciencia es androcéntrica o no, como que nos lleva para el otro lado. Entonces, Es un reto. Profe, ¿Sí? a mí me pasa un poco con lo que dice mi compañero, que la objetividad o sea, es lo personal, a mí la objetividad que al fin y al cabo uno construye, uno la va direccionando con su subjetividad. Entonces es súper dicotómico, porque hablamos de una objetividad que va direccionada con la misma subjetividad. Sí. Y que al parecer la base de la objetividad es la subjetividad, al parecer. Y si dicen, bueno, y si es la base, ¿por qué no la presentamos? ¿Por qué no decimos ya, a ver, ¿no? Es esta, es como, seamos transparentes, ¿no? Esa es como una propuesta que es súper rupturista, yo entiendo, pero podríamos hacer el ejercicio a ver cómo se sienten también. Por eso yo les comentaba que en muchas ocasiones los libros feministas actuales tienen habitualmente, cada vez está haciendo un hábito, tienen un apartado que dice descripción de la situación de quien escribe, ¿no? Para a lo mejor guardar esta objetividad. En el resto del texto se hace un apartado, Entonces, eso podría ser un ejercicio. Yo lo hice, a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Porque para mí fue incluso catártico describir mi emocionalidad en el transcurso de formación o de construcción de la tesis. Fue súper catártico y me ayudó también a entender conceptos, ¿no? Entender muchos conceptos, como me ayudó a relajarme y decir, ya, está bien, yo siento esto, ¿no? Pero ustedes lo podemos decidir si lo incluimos o no, no hay ningún problema. Si no se incluye, no hay problema, ¿eh? Se los lanzo como propuesta. Si ustedes aceptan, le damos. Quizás que sea opcional. Ya. El que quiera lo Sí, agrega. igual apoyo que sea opcional. Ya, bueno. Sí, que sea opcional, y hagamos el ejercicio para que ustedes
vivencien cómo se siente, ¿no? Y si les funciona o no, pero ya van a saber una herramienta más, ¿no? Bien, lo dejamos como opcional entonces. Lo otro, para continuar acá, tenemos entonces, ¿alguien más quiere ayudarme o ayudarnos a reflexionar si la ciencia es androcéntrica y por qué? Porque la cultura es androcéntrica. Eso. ¿Y por qué la cultura es androcéntrica? Porque recuerden que ese era el punto que quería llegar. Muchas gracias, compañero. Lo voy a conectar con estas dos en un momento, porque para poder construir cultura, ¿qué se necesita? Se necesita lenguaje, se necesita construcción de símbolos, se necesita un entramado de significados, significantes y la construcción histórica y social de todo este mecanismo lingüístico que las personas que los seres humanos como especie y bueno, todas las especies lo tienen, pero los seres humanos en particular, ¿no? Pero que hemos construido de manera muy particular, ¿no? Pero incluso el lenguaje es diverso como diversas son las culturas que existen en el planeta. El lenguaje no es único y es súper interesante esto, sobre todo cuando estamos hablando de género, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, si nosotros hacemos una comparación lingüística, ¿no? Entre el español, ¿no? O si las lenguas romances en general y otros tipos de idiomas, nos vamos a dar cuenta que algunos conceptos de género no existen en otros idiomas. Por ejemplo, en el mismo texto lo mencionaba que en Alemania, ¿no? Cuando se refieren al sol, lo refieren como femenino, ¿no? Y cuando se refieren a la luna, lo refieren como masculino porque el lenguaje así es. O por ejemplo el inglés, ¿no? En donde no hay adjetivos masculinos o femeninos. Es como para la gente de habla inglesa les resulta muy difícil entender el español, ya que nosotros como cultura usamos adjetivos como la silla, el zapato, etc. Y en el inglés no existe, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la construcción también de imaginarios. Ustedes saben que las palabras construyen realidades también, ¿no? Y que son validadas históricas, socialmente, etcétera, ¿no? Y esas realidades van cambiando dependiendo también de la base lingüística de la cual parten. Por eso la cultura y el lenguaje son supremamente importantes para entender cuáles son las bases de esta subordinación entre lo femenino y lo masculino, y en donde la cultura tiene mucho que ver en esto, mucho, mucho que ver. Hay un debate y hay muchas resistencias todavía con el prefijo o no, la palabra en el momento que se integran en... Ay, perdón. Ya, no, es que algo estaba sucediendo en el escenario de enfrente y que me estaba distrayendo. Me perdí. Sí, lo de la cultura. Entonces, hay muchas diferencias importantísimas con respecto al lenguaje y para saber cómo se construyen las diferencias y subordinaciones de género. ¿Por qué? Porque en algunas culturas no existe estas diferencias o existe no existe el prefijo pero existe el neutro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, en nuestro lenguaje no existe el término neutro y existen resistencias, sobre todo de esos colectivos, cuando agregan el chiques o chiquilles, por ejemplo, o les, etcétera, ¿no? Un poco también haciendo una resistencia a este lenguaje que es supremamente binario y que es particular de nuestra cultura. Y un poco la respuesta a estas resistencias, una de ellas puede ser que las palabras generan realidades y que las realidades de este vocabulario decimonónico ya no son las mismas que las realidades actuales. Por eso el lenguaje es supremamente importante, no solamente para nuestra vida cotidiana, sino que también para la construcción del conocimiento, que tiene que ver con la ciencia. Y efectivamente, la ciencia puede tener
atisbos androcéntricos porque el lenguaje es androcéntrico, porque la forma en cómo nosotros, nosotras, nosotres o las colectividades se comunican están basadas también en un lenguaje androcéntrico en donde la ciencia y todas las personas tenemos que hacer otros esfuerzos para cambiar las bases lingüísticas sobre las cuales nos comunicamos. Por eso, un poco cuando les pregunto si la ciencia es androcéntrica, tendríamos que referirnos, la respuesta tendría que referirse a aspectos de cultura y lenguaje para poder entender la base comunicativa sobre la cual se construye el conocimiento, que es fundamental. Y no es de extrañar entonces cuando vemos en la literatura, no solamente romana, griega, etcétera, de hace muchos siglos atrás, en donde justamente veíamos que en la construcción de la figura femenina siempre estaba en relación a un universal o a un masculino. Y es algo que se ha ido trasladando con el paso del tiempo en las culturas occidentales, pero no en todas las culturas. Podemos ver, por ejemplo, en algunos pueblos originarios, yo les puedo mencionar el zapoteco, que es de la zona de México donde yo nací, ¿no? Que existen las personas mushes, que no son hombres ni mujeres, sino que son seres, ¿no? Que son, no son seres, son personas en realidad, que viven en una comunidad y que deciden trasladar su identidad hacia lo femenino, pero que no dejan, dentro de esta visión binaria, no dejan de ser hombres, pero tampoco son gays, son mushes. Es una categoría particular. Y esta categoría la podemos ver en lenguajes que no son colonialistas. En muchos de los pueblos originarios, sobre todo de México, aquí no estoy tan seguro porque soy ignorante en el tema, pero en México y en El Salvador, México, Honduras, Salvador y Guatemala, los pueblos originarios que no tienen lenguajes colonialistas, es decir, el español básicamente y el inglés, tienen términos neutros, ven la realidad de manera distinta. Y obviamente, con este lenguaje científico occidental colonial, lo que hizo fue no entender y tuvo que clasificar de alguna manera, y así clasificada ha sido la ciencia, de un modo de subordinación de un género al otro, pero que tiene que ver justamente con el lenguaje. Explico lo que estoy diciendo, como el lenguaje es súper importante para la construcción de realidades, pero también para la construcción de la ciencia en general, en donde hemos visto los posicionamientos que se tienen de figuras masculinas y figuras femeninas con el paso del tiempo. Pero eso no tiene que ser determinista, sino más bien a apostar a nuevas estructuras de lenguaje que puedan responder a las nuevas realidades y en donde la ciencia tendrá que cambiar también. O sea, no le va a quedar de otra. ¿Por qué? Porque esto ha sido un movimiento histórico que ha ido cambiando y que va a cambiar con el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante el lenguaje dentro de la ciencia y sobre todo cuando nos mencionamos. ¿Por qué lo digo también? Doy clases en enfermería y la mayoría de las personas que están en esta carrera son mujeres. Y es muy curioso, a mí me genera mucha curiosidad que cada vez que entregan textos, dicen nosotros los enfermeros. Y yo decía, güey, ¿otra vez? ¿Qué está pasando? ¿No? Y es muy común que yo les ponga la observación de, a ver, nosotros, ¿de qué colectivo? Defíneme quiénes son nosotros, ¿no? Para entender bien de qué estás hablando y saber si no te estás anulando históricamente dentro de tu propio discurso. Eso es algo muy común que ha sucedido en los trabajos que he estado recibiendo, como el propio lenguaje anula a quien escribe siempre y cuando esta persona, quien escribe, se acerca más en términos de identidad a la figura femenina, y es algo sobre la cual tenemos que ir cambiando y luchando. Si no eres parte de un sistema binario, poner que no eres parte de un sistema binario y no anularte dentro de tu propio discurso porque la estructura convencional del lenguaje te anula, y esto hay que cambiarlo. Hay que hacer transiciones lingüísticas como han sucedido con otros tipos de conceptos y otros tipos de ideas, ¿no? Y eso es fundamental también en términos de perspectiva de género, también para, en términos lingüísticos, ir acabando por lo menos simbólicamente. Recuerden que el lenguaje es simbólico, por lo menos ir acabando simbólicamente con estas desproporciones, en donde aparecen universales, pero desaparecen las otredades. Y lo peor es que esa otredad es
la autoridad, quien escribe, se anula a sí misma y esto no lo podemos seguir permitiendo más, ¿no? Entonces, otro tip para el ensayo, no se anulen. Si se tienen que mencionar todas y todos y todes, menciónenlo, pero la idea es hacerlo presente y por eso es muy importante para cambiar esto, lo que es la ciencia, cambiar los lenguajes, no solamente cotidianos, sino también los lenguajes científicos, ¿ok? ¿Alguien más quiere aportar a esto de por qué la ciencia es androcéntrica? ¿O están de acuerdo o desacuerdo con lo que estoy diciendo? Pueden estar en desacuerdo. Sí, profe, yo igual quería como mencionar un poco como lo que usted habla como en esta última parte, que es como decir, ¿por qué, por ejemplo, si hay como, no sé, un grupo en donde es mayoría mujeres, es como aún se sigue utilizando, por ejemplo, todos, porque hay un hombre como entre medio y tiene que ser todos, y no, por ejemplo, cuando es, por ejemplo, como mujeres, pues hay una mujer y no, pues no ocurre lo mismo. Y creo que la otra vez, creo que leí como un texto en donde una autora hacía como esa inversión, en donde ella al hablar de todas, hacía alusión como al todo. Entonces era como decir, ya, cuando leí, ¿qué entendí? Ya que está hablando de todas, o sea, que está hablando de mujeres, pero en realidad ella está usando el todas para referirse como a un universal en el fondo. Y es como lo que pasa, como lo que usted dice, porque el hecho de decir nosotros, siendo que somos mayoría mujeres, por ejemplo, o esas cosas que uno se va, como que al principio uno se lo va cuestionando porque está como tan internalizado como en el lenguaje, que después uno dice, wow, es verdad, y bajo como argumento de que en el fondo el todos agrupa ese universal, que es como lo que se viene repitiendo y que finalmente también, por ejemplo, la RAE también pone así como, no, pero es que todo es el universal, el término con O, el masculino en el fondo, ese es como el universal. Eso. Claro, por eso es importante mencionar a las personas que existen dentro de una sociedad o dentro de una globalidad, porque a las palabras que estamos utilizando actualmente no integran, ¿no? Es decir, como no estoy apareciendo yo, ¿no? Y para poder hacer una lucha, no solamente científica, política, social, lo que sea que vaya yo a hacer en la vida, tengo que estar presente, ¿no? Y por eso es importante esta anotación. Bien, ahora, viene la otra pregunta que también está en medio del texto de Marta Lamas, en donde menciona cómo se habla de las mujeres y la diversidad en la ciencia, por ejemplo, en psicología. Desde la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo se habla y quién habla? Porque también eso es súper importante, ¿no? ¿Cómo se habla y quiénes son los que hablan de las mujeres y la diversidad en psicología? ¿Cuál ha sido su experiencia? Yo creo no haber escuchado nunca, o en lo personal, a un hombre hablando sobre las mujeres, solamente mujeres hablando sobre mujeres. ¿En serio? Sí, así Profe, acotado en mi diccionario. ¿Ya? yo no sé si estaré como en lo correcto, pero como el primer acercamiento creo yo que es con Freud, pero que trata como a todas de neuróticas, po. Y en el fondo somos como un objeto de observación, como ya quizás es muy mucho decirlo así, pero como unas ratas de laboratorio un poco, así como que él ve a estas mujeres neuróticas que no tienen pene y que se volvieron locas porque tienen envidia del pene. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo de cómo se habla de las mujeres y la diversidad desde la ciencia? Por ejemplo, de la psicología.
Profe, me parece que a nosotros como que siempre nos pusieron como los traumados, como los que tuvieron ese problema, como al fin y al cabo los que tuvieron como otro tipo de configuración a través de un trauma que los hace pensar algo distinto. Como que al fin y al cabo es como que el universal no tuviera ese trauma y es como que si nosotros estuviéramos bien traumadas y cagadas. Todas estamos locas, además, ¿no? Eso dicen, ¿no? Porque además se dice en femenino, ¿no? Es decir, y es algo que yo veo como peligroso, que a mí no sé qué pensar bien, porque cuando se habla de locura, por ejemplo, en la diversidad o en el lenguaje cola, aquí en Chile, cuando es algo malo, se feminiza, ¿no? Eres una loca o qué atrevida, ¿no? Y cuando la identidad de la persona no está para nada, en ocasiones, cercana a lo femenino, pero a lo mejor es un gay muy masculino, lo que sea, ¿no? Pero cuando uno se refiere a la otredad, se refiere en términos femeninos cuando va a hablar algo malo, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con estos traumas que se van como aglutinando a las identidades no heterosexuales, y eso es problemático. Es decir, cuando se habla de mujeres y la diversidad, es muy interesante porque es un tema histórico y es un tema histórico y político también. Es decir, el lenguaje hemos visto que es androcéntrico porque la cultura es androcéntrica y porque está basado en un lenguaje androcéntrico. Y quienes tenían acceso a la educación, a la universidad, etcétera, eran hombres. Y veíamos hasta hace 40 años atrás un montón de hombres hablando de padecimientos de las mujeres. Era raro ver a mujeres hablando de las propias mujeres. Esto es contemporáneo. Esto es realmente contemporáneo. Este posicionamiento no solamente de las mujeres, sino de la diversidad también. Es decir, como las trans ya están empezando a hablar por las trans, ¿no? O por los trans también. La gente no binaria, las personas no binarias están hablando desde su experiencia. Por eso yo les comentaba hace un momento que la presencia de quien escribe está siendo cada vez más solicitada, porque no es lo mismo un texto escrito por mí, que soy cisgénero, gay cisgénero, a una persona trans, ¿no? La diferencia, la experiencia de vida es bien distinta. No es que una sea mejor que otra, sino que la experiencia de vida es más cercana a una persona que está viviendo todas estas formas de cómo se les observa. Ahora bien, es interesante también que en la currícula regularmente hay más autores hombres, ¿no? Y eso no es casual. Esto habla también de un momento histórico que se ha mantenido lastimosamente dado el acceso que tienen o el limitado acceso que tienen las mujeres a la ciencia. Y claro, quienes escriben, o sea, regularmente asumen una heterosexualidad y desde una heterosexualidad asumida o impuesta es que regularmente se hacen los textos o los escritos, ¿no? Y es muy interesante esto en términos de la ciencia y cómo la ciencia también ha jugado un papel bien importante en la distribución de tareas de los sexos y los géneros. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y es algo que, por mucha crítica que se le pueda hacer a Freud, es uno de los grandes aportes que ha hecho Freud a la ciencia, ¿no? Como colocar también la visión desde ciertas patologías, pero de algunas experiencias de las mujeres y de las diversidades también, que no se habían hecho antes con este nivel de profundidad que hizo Freud. Entonces es muy interesante ver cómo la ciencia está ligada también al lenguaje, pero también cómo la ciencia habla de la otredad, porque la ciencia es masculina, ¿no? En términos genéricos, ¿no? Porque históricamente así ha sido. Entonces es interesante ver cómo la ciencia se refiere a las otredades y cómo las construyen. Es decir, a mí me tocó todavía que me llevaran al psicólogo y el psicólogo pensaba que yo estaba traumado. A ese nivel de impacto tiene la ciencia. Es decir, como en los 70s todavía la homosexualidad era una enfermedad y científicamente así se construyó. ¿Por qué? Porque ese concepto, cachen las implicaciones de los conceptos y depende de quién los escriba, ¿no? Y el lenguaje y el papel de la ciencia. Ese concepto de homosexualidad lo construye una persona heterosexual, ¿no? Un hombre heterosexual, ¿no? Que, dado que estaba fuera de los patrones binarios, se desarrollaron ciertas técnicas y tecnologías para curar la
homosexualidad. Entonces aparece este ser que soy yo, e históricamente se había pensado que la homosexualidad era una enfermedad, y termino yo, por ejemplo, a los 10 años con un psicólogo que me decía que estaba enfermo. Y realmente creí que estaba enfermo durante un tiempo muy breve, ¿no? Pero ese es el impacto que tienen los conceptos y de quién los construye y desde dónde se construye, porque le puedes cagar la vida a otra persona, ¿no? Por eso es importante conocer esto de cómo funciona la ciencia, el lenguaje, la construcción de los conceptos, quién construye, quién valida y legitima los conceptos y que finalmente terminan aterrizando en nuestra cotidianidad y que dependiendo de esa construcción es cómo se va a organizar nuestra cotidianidad. Por eso es muy importante identificar de dónde viene el concepto, quién propone el concepto y qué realidades se están construyendo con este concepto. Porque, ojo, los conceptos, así como aglutinan diferentes fenómenos, dejan fuera otros tantos, ¿no? Es decir, cuando se habla de homosexualidad, por dar un ejemplo, como patología por la ciencia y por el lenguaje androcéntrico, heterosexual, etcétera, que tiene la ciencia, deja de fuera a un montón de maricas que estábamos pululando en el universo y se nos encuartela, ¿no? Y por eso existen centros de deshomosexualización, que son una estupidez, etcétera. Pero ese es el impacto en nuestra vida cotidiana que tiene la ciencia y la construcción de los conceptos. Y por eso es importante identificar quién lo está diciendo y desde dónde lo está diciendo. Por eso las propuestas feministas de decir, a ver, sitúate, ¿no? Primero, sitúate y quién eres tú y desde dónde estás proponiendo esto, ¿no? Y qué implicaciones va a tener en el tiempo, si tu concepto o si tu propuesta teórica, metodológica, lo que sea, por supuesto que atrae a unos, pero es natural que deje fuera a otros. ¿Quiénes son la otredad que dejas fuera? Por eso es importante identificar esos elementos. ¿Qué opinan de lo que estoy diciendo? Profe, Sí. yo antes entendí mal la pregunta, por eso respondí esa estupidez. Bueno, el tema es que iba a decir que es cuático cómo impacta la ciencia sobre la cultura también. Por ejemplo, se responsabiliza mucho a la mujer de cómo son los hijos. Entonces, por ejemplo, si lleva a tu hijo al psicólogo y no sé, el hijo se comporta de tal forma, se le culpa a la mujer y nunca está el papá presente dentro de este diagnóstico, por ejemplo. Se le responsabiliza a la mujer de cómo se comporta el hijo y termina ahí creando una dinámica también dentro de la misma casa. Entonces impacta la ciencia ahí de esa forma en cómo se generan las pautas de relación dentro del mismo hogar. Claro, y ese es el objetivo de la ciencia, es decir, como explicar ciertos procesos o fenómenos, pero en esa explicación hay que tener cuidado qué dejas fuera o qué patologizas y qué no patologizas, ¿no? Y que la idea es ir despatologizando todo lo que de manera cultural, androcéntrica y heteronormativo ha patologizado, porque desde esa patologización le ha cagado la vida a un montón de personas por generaciones enteras, ¿no? Imagínense las personas trans, todo lo que han tenido que sobrellevar porque se seguía pensando que era una patología hasta hace muy poco, ¿no? Y que esa realidad, cachen, ¿no? Como la transexualidad fue una patología hasta hace muy poco, las implicancias culturales que ha tenido en el resto de la sociedad ha llegado de manera tan profunda que, no, si tienes a una trans trabajando es porque no puedes, porque es una persona que es enferma, porque es desviada, porque etcétera, ¿no? Y de alguna forma se les segrega de la sociedad en general y viven en condiciones como las que sabemos que viven, ¿no? Donde tienen que ejercer el trabajo sexual no porque quieran, sino porque hay un concepto que las ha patologizado y las ha encasillado en una estructura de vida con muchas vulnerabilidades y violaciones a sus derechos humanos, etc. Ese es el impacto que tiene la ciencia también en nuestra cotidianidad, ¿no? E insisto, y por eso es importante saber quién escribe, desde dónde escribe,
qué quiere relevar y qué está dejando fuera de su concepto. Y ahí eso es una mina de oro. Entender eso es una mina de oro, porque se pueden hacer críticas científicas. Cuando digo crítico no tiene que ser malo todo, sino críticas científicas bien profundas desde las personas que escriben, ¿no? Sin que se haga un acto personal, sino más bien desde las ideas. Es importantísimo eso, y el impacto que ha tenido en nuestra vida cotidiana lo podemos ver en la calle, ¿no? Con las identidades. Profe, ¿Sí? ¿qué tan abierta está la comunidad científica a aceptar estas propuestas? Por ejemplo, esta metodología feminista. Poco, poco, en realidad súper poco, ¿no? Es decir, como la sociedad científica en general no aprueba mucho esto, para ser honesto, ¿no? Sin embargo, cada vez se está viendo más presente, no solamente tener este apartado de situación, sino también utilizar la E como neutro, ¿no? Cada vez se está viendo más y se va a terminar aceptando, no les va a quedar de otra, ¿no? Pero nuestra tarea es seguir promoviendo esto. ¿Por qué? Porque con esta explicación que yo les estoy compartiendo, tiene mucho que ver el lenguaje y desde dónde lo estoy escribiendo, no solamente para ser bacán en la ciencia, sino que eso tiene implicaciones en la vida cotidiana, y a quién estás dejándole fuera, y a quién estás patologizando, y a quién no. Y obviamente no es tan aceptado, pero es algo con lo cual se está luchando y que yo creo que vale la pena la lucha. Es decir, yo soy de las personas que me sitúo, que digo, yo soy migrante, sobre todo aquí en Chile. Yo les voy a decir, ya, yo voy a hablar de género, pero mis circunstancias, mi situación es esta. Soy maricón, soy migrante, soy bajo de estatura, tengo como todas estas condiciones, y a partir de esta mi realidad es que yo voy a escribir, ¿no? Como posicionarte, como saber cuál es tu situación. No es aceptado, pero me parece que vale mucho la pena el esfuerzo. No sé qué opinen ustedes. Profe, ¿Sí? con lo que dice igual siento que es una postura mucho más valiente, como identificarte un poco para saber, para que el otro sepa de dónde escribes, como que la comunidad científica es un poco cobarde en ese sentido, porque claro, al decir nosotros o en consideración y desaparecer del texto, eres como un dios hablando desde un todo, como asegurado. Profe, ¿Sí? a mí me genera una duda. ¿Y qué pasa con esas identidades que no se definen, que no les gusta definirse, que quedan fuera de ese marco? A las identidades que no les... Pero, ojo, la no definición es una definición. Igual es una definición, pero en el sentido del marco científico lo veo como algo un poco más complejo, porque no hay como el decir no definirte, igual es como ya, la no definición es una definición, pero al fin y al cabo no entra en las casillas que están dictadas por el lenguaje. Claro, por eso se habla de la situación. ¿Cuál es mi situación actual? Regularmente no se habla necesariamente no se habla de la identidad, sino cuál es mi situación, cuál es la situación desde la cual yo estoy escribiendo este texto, ¿no? Y describir la situación no necesariamente te implica definirte, sino describir cuáles son las circunstancias en las cuales se generó cierta idea, y que me parece que puede ser súper importante, ¿no? De hecho, hemos podido ver mucha poesía travesti, por ejemplo, y que las chicas dicen, yo estoy escribiendo esto desde la calle, ¿no? Y ya te da una realidad, ya te da un contexto, ya te imagina, el lector o la persona que lee ya se puede imaginar desde dónde está escribiendo, ¿no? Y la poesía travesti regularmente habla de la cotidianidad de las personas en la situación actual, en cómo se concibe lo trans, ¿no? Que no les dan espacios de trabajo, etc. Y no tienes que definirte necesariamente en términos rígidos de yo soy hombre, yo soy mujer, soy gay, soy trans. No, puedes más bien describir la situación en la cual tú te estás encontrando y a partir de la cual tú estás escribiendo. Y es una propuesta, y a mí me parece, como dice la compañera, súper valiente en ese sentido. No sé qué opina, compañero, con lo que le acabo de decir. Totalmente de acuerdo, muchas gracias, igual por la aclaración. Ya. Bien. Entonces, está esto, por supuesto, como objetos, como traumas, etcétera, porque quienes escriben sobre las mujeres y la diversidad, hasta hace muy poco, hasta, no sé, los
los textos lésbicos, gays, son como de los 40, 50, y fue la poesía narrativa quien empezó a relevar esto, pero regularmente quien escribía de estas otras comunidades, mujeres y diversidad, eran hombres blancos, ojo, que no es lo mismo un hombre afrodescendiente que un hombre caucásico, eran hombres blancos de clase media. Y por supuesto que su situación, tanto de clase, raza, posición económica, les daban una ventana específica en la cual mirar, pero que no necesariamente es la única ventana sobre la cual se pueden ver ciertos procesos y fenómenos. Por eso el tema de la situación, ¿no? que es importante. O sea, no es lo mismo, insisto, que un hombre blanco, caucásico, clase media, hable sobre migración, que un hombre afrodescendiente que vive en Quilicura y que como es afrodescendiente, en Chile solamente le dan trabajo recogiendo basura, que esa persona que escriba de género no va a ser lo mismo. Va a ser súper distinto, súper diametralmente distinto, así se los firmo, ¿no? Esto es así. Entonces, por eso es importante estos procesos de inclusión e identificar quién escribe, desde dónde escribe, ¿no? Y va a evidenciar la ventana a partir de la cual está hablando la persona, como humanizar, más bien, humanizar los textos. Quien escribe son personas y las personas están en situaciones cambiantes y específicas todo el tiempo. Y bueno, esa es la propuesta que yo ahí les lanzo, ¿no? Entonces, para que la piensen si quieren. No es muy aceptado, tengo que decirles. No es muy aceptado, pero en la sociedad científica, porque dicen que no es objetivo, pero me parece que es mucho más honesto escribir de esa manera que en la que habitualmente nos enseñaron a escribir. Bien. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Quién habla y desde dónde habla? Y es por eso que Marta Lamas plantea estas preguntas. Voy a borrar. Bien. Esto también ha sido parte del debate dentro del texto de Marta Lamas, sobre todo cuando se sugiere la discusión dentro de la ciencia, la antropología sobre todo, y que tiene que ver con los géneros, lo que está relacionado con lo inherente y lo aprendido. En donde vemos que lo inherente está relacionada con la biología y lo aprendido, de nuevo, con la cultura. Y este ha sido un debate que ya lo hemos abordado, pero que ha sido un debate que se ha ido construyendo con el paso del tiempo desde que surgió el concepto de género y posteriormente cuando surgió el concepto de sistema sexo-género. Lo que se dieron cuenta, muchas de las antropólogas feministas, es de que efectivamente hay un elemento inherente que no se puede negar, que es lo biológico, ¿no? Pero que existe otro mucho más denso y mucho más pesado, que es lo cultural y que está basado en el lenguaje. Pero, ojo, y aquí viene el tema del lenguaje y cómo hay que irlo desmontando, ¿no? Pero regularmente lo que dicen las antropólogas feministas, regularmente cuando existe un nuevo paradigma para entender ciertos tipos de identidades, hay un sector bien importante, pero lo peor de todo es muy poderoso de la sociedad que dice, esto no es natural, esto no puede ser porque no es natural, ¿no? Como si lo natural no se pudiese modificar. Por eso mencionan lo de inherente, ¿no? Sin embargo, lo que dicen las antropólogas feministas es, no, ¿saben qué? Lo natural es lo más fácil de modificar. Lo más difícil de modificar es lo cultural. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil de modificar lo cultural? Porque cuando hablamos de las mujeres, estamos hablando que regularmente están subordinadas porque se les considera que están más cercanas a la naturaleza, dado el hecho de parir, ¿no? Que es algo que ya hemos visto.
parir y amamantar son los únicos actos que son específicos de la especie de hembras dentro de la raza humana. Como las hembras son las únicas que pueden hacer esto, y a partir de esta actividad biológica es que se les ha acercado a la naturaleza, y a partir de esa realidad biológica es que se les ha determinado hacia la subordinación con respecto a los hombres, ¿no? Y siendo los hombres que están más alejados de la naturaleza, están más cercanos a la cultura y por eso detentan más poder. Pero lo que dicen las antropólogas feministas es mentira. Esto no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque una mujer con la mano en la cintura, con las suficientes circunstancias que le permitan hacerlo, pero puede decidir no amamantar y no parir. Y ahí ya cortaste la inherencia biológica, solo con ese acto, ¿no? Es decir, no tener la posibilidad puede ser, o hay mujeres que no se embarazan, no por infertilidad, por lo que sea, ¿no? Pero el tema que decían las antropólogas feministas es lo que la gente considera como inamovible, como esto no es natural, en realidad es lo más movible que puede haber, porque las mujeres pueden tomar la decisión de parir o no parir, si ese es el problema. Si parir o no parir es lo que te acerca a la naturaleza y lo que te hace subordinarte, dada ese acercamiento, lo podemos solucionar así. No parimos y se acabó el problema. El tema es que no es ese. El tema es que se ha formado toda una cultura androcéntrica que de alguna manera se ha fortalecido tanto que esto es sobre lo que hay que trabajar. Esto es sobre lo que hay que modificar. No entender esto, porque esto existe y es una realidad inherente que está en todos los seres humanos, el tema biológico o lo sexual, lo genital, ¿no? Pero justificar la subordinación de las mujeres, dado este discurso, se cae rápidamente. Se cae rápidamente porque decimos, bueno, pues no parimos y ya, y nos movemos todas al eje de la cultura, ¿no? Y ahí tendríamos que estar en igualdad de condiciones. Sin embargo, es la cultura, dado el lenguaje que hemos estado construyendo históricamente, la que ha permitido que esta subordinación perdure en el tiempo, ¿no? ¿Qué opinan de lo que les estoy compartiendo? Que tiene mucha razón, porque finalmente la cultura es como lo que seguimos reproduciendo también como en las interacciones sociales. O sea, como usted bien dice, como ya uno puede tomar, por ejemplo, como yo como mujer puedo tomar la decisión de decir, ya no, yo no voy a tener hijos, no me voy a casar, no voy a cumplir como con lo esperado dentro como de una estructura social, pero siempre va a estar como esa como presión o concepción que se tiene como de lo cultural, de lo que a mí se supone que debería ser como la prioridad como mujer, dentro de eso como factor biológico que se ha interiorizado dentro de las interacciones sociales y de la cultura también. Claro, porque además es importante, hay un elemento que es primordial para entender esto, que somos una especie súper particular. O sea, si ustedes hacen el ejercicio de tener una visión planetaria, cuando me refiero a visión planetaria es imaginar no solamente a la especie humana, sino a todas las especies que están viviendo en este planeta, o todos los seres vivos, o toda la vida que existe en este planeta, ustedes se van a dar cuenta que la especie humana es súper particular. A mí me llama mucho la atención la especie humana porque sabemos muy poco de nosotros como especie, ¿no? Y sabemos muy poco de nosotros, sobre todo históricamente, de qué es lo que ha provocado, si somos una especie tan desarrollada, qué es lo que ha provocado estas desigualdades
que se supone están basadas en la naturaleza, ¿no? Cuando somos la única especie que hace estas distinciones. Hay otras especies, especies vivas, en donde estas diferencias no existen. De hecho, hay manadas de leones comandadas por una leona, por ejemplo, que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es decir, no se quedan solamente en la crianza. Y por eso la especie humana es tan particular y es tan compleja en ese sentido. Y esto no lo hemos podido resolver del todo, ¿no? Es decir, hay algunas imposiciones sociales que están basadas en ideas de la naturaleza o de lo biológico que ya no operan, que posiblemente operaron en su momento, ¿no? Para explicar, porque no había otra explicación, pero actualmente basar las diferencias en la naturaleza es algo que ya no opera. ¿Por qué? Porque como especie humana, como culturas, también hemos demostrado que antes de todo este conocimiento occidental en los pueblos originarios, ya existía esta movilidad entre las identidades de algunas personas. Entonces, decir que es natural es negar como toda esta historia de los pueblos originarios y de la movilidad de las identidades. Entonces, ¿por qué sigue operando? ¿Por qué lo natural sigue siendo un discurso bien presente y con mucho poder en un sector importante que define la vida del resto de las personas? Eso es algo que todavía se está discutiendo. ¿Por qué no logramos quitarnos ese chip de dar explicaciones naturales, sabiendo que efectivamente hay diferencias inherentes, pero, por ejemplo, dicen es que el cuerpo del hombre es más fuerte que el de la mujer, el cerebro del hombre es más grande que el de la mujer? Sí, pero existen mujeres más fuertes que otros hombres, ¿no? Y eso no cambia absolutamente nada. Es decir, como ir desmontando este discurso natural por un discurso que más bien sea en la modificación de aspectos culturales, que es realmente lo que nos está generando grandes niveles y profundos niveles de desigualdad, ¿no? En ese sentido. Por eso, cuando se menciona la maternidad, en términos ya occidentales y muy modernos, la maternidad no es el problema. El problema es en las circunstancias en las cuales aparece la maternidad. Porque con el lenguaje científico que tenemos actualmente, la maternidad implica que sean las mujeres y únicamente las mujeres las que se tengan que hacer cargo de estos nuevos seres que aparecieron, ¿no? Porque el lenguaje y la ciencia y todo ha justificado eso desde la naturalidad. Y tú dices, ¿por qué? Porque hay un contexto cultural que hay que modificar. La maternidad en sí misma o parir en sí mismo no es un problema. El problema es las circunstancias y las condiciones en las que aparece este parir, ¿no? Y que son esas circunstancias las que van en detrimento de la condición de la mayoría de las mujeres, ¿no? Y es por eso que es importante relevar que los discursos naturalistas ya no funcionan porque son evidentes, hay diferencias, pero esos no son suficientes como para explicar la subordinación de los géneros. Y es por eso también que se apuesta a nuevas formas de lenguaje y nuevas formas de investigación. Eso. ¿Tienen algún comentario con respecto al texto en general? ¿Qué les pareció? Yo mientras lo leía sentí que era como un resumen de todas las clases que hemos hecho hasta ahora. Sí, es un resumen. Por eso lo puse hasta el final de la unidad, porque es como para cerrar. ¿Y qué nuevas impresiones tienes, compañero? Perdón, Kevin. ¿A quién le pregunta? Creo que Kevin quería hablar y yo lo interrumpí. Ah, es que iba a hablar el compañero. ¿O no? ¿O no? No sé. No, Ya, dale dale. nomás. Ah, es que en el texto se mencionaba a la tiranía de la reproducción. Y no me Sí. quedó como muy claro el concepto. O sea, me lo imagino, pero como que me gustaría que mencionara un poquito más a qué se refiere.
¿qué te provocaba cuando escuchabas, cuando leías Tiranía de la Reproducción? Como a esta necesidad de imposición de querer que las mujeres se reproduzcan, como para sustentar el propio sistema. Sí, porque tiene que ver con algo que yo les mencionaba hace un momento. Que recuerden que recuerden considerar en algún momento una visión planetaria. Y la tiranía de la reproducción tiene que ver que son las mujeres y sobre todo sobre las mujeres que se garantiza la perpetuación de la especie, ¿no? Y este era uno de los argumentos, sobre todo, adivinen qué, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el gran argumento, por eso hay generaciones que se llaman baby boom, ¿no? ¿Por qué? Porque eran las mujeres las que eran las responsables de la reproducción de la especie, porque murió o mataron a muchísima gente, mucha gente. Había países en los que 2/3 de su población murió en la guerra, ¿no? Y no había gente, había mucha destrucción, había que reconstruir países enteros, es como si se imaginaran, puta, no sé, una ciudad devastada, totalmente devastada, ¿no? Por la guerra. Y claro, ¿quiénes eran las responsables de mantener la especie? Porque, ojo, tengan una visión planetaria, somos una especie más, y que el control que tenemos sobre el planeta mucho es por el número de humanos que existimos y que le podemos echar montón al resto de las especies. Vemos, por ejemplo, cuando vienen, no sé si ustedes tengan esa experiencia, porque yo crecí en el campo, entonces veíamos estos grillos, ¿no? Invasiones de grillos en los cultivos de maíz, y ahí sí no podíamos hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque por número nos superaban y nos podían controlar si quisieran, ¿no? En cambio, cuando hubo toda esta destrucción, era la especie, ojo, y con las pandemias sucede lo mismo. Cuando suceden las pandemias, la especie humana está en peligro, ¿no? Porque si no la controlamos, desaparecemos, ¿no? Entonces, claro, la tiranía de la reproducción tiene que ver con esto, con explicación natural de que son las mujeres las que tienen que mantener la especie y por tanto tienen que parir. Y como tienen que parir, entonces están más cercanas a la naturaleza y por ende se justifica su subordinación. De eso habla la tiranía de la reproducción, porque de alguna manera biológica es verdad, ¿no? Porque es una realidad inherente, pero no tiene que ser así, no es necesaria, ¿no? Y hay que ir rompiendo con estas estructuras, ¿no? ¿Te respondí o te quedaron más dudas? Sí, profe, súper claro. Gracias. Profe, ¿Sí? igual dentro como de la duda del compañero, como que igual como que a mí me surge el hecho de, por ejemplo, de cómo también desde el discurso, como desde la hegemonía también, se surge como un discurso como muy desde lo biopolítico acerca de como de los cuerpos de las mujeres. El hecho de decir como, no sé, que generalmente que es como naturalmente la especie humana es como para la reproducción y cómo también se ocupa ese argumento, también como para llevarla contra también como a las temáticas de aborto y cómo también como al feto le dan como, como una posición como de sujeto como hablante, que básicamente como que lo personalizan, como también como para generar este control desde lo biopolítico sobre las mujeres. Es súper interesante esto que mencionas con respecto al biopoder, porque tiene que ver con un concepto que yo no sé si ustedes manejan que se llama eugenesia. Sí. Ya, ojo, es súper interesante, es dramático en realidad, ¿no? Pero ya, las mujeres son las que son responsables de la reproducción de la especie. Sin ellas, la especie humana caga entera, ¿no? Porque no nos podemos reproducir entre hombres, ¿no? Así que se necesita esto. Pero ojo, no cualquier mujer, ¿no? Tiene que ser una mujer blanca con cierto tipo de características y de genética. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que
con respecto al aborto, por eso creo que es un tema eugenésico dramático, porque a las mujeres cuicas regularmente que sufren de apendicitis cada cierto tiempo, ¿o cuál era el concepto para pasarlo por aborto? ¿Era apendicitis? ¿O cuál era? Sí, apendicitis. Y apendicitis. Bueno, apendicitis, pobres, comen tan mal que tienen apendicitis una vez al año, ¿no? Pero por eso les decía que esto de la reproducción de la especie es un drama eugenésico. ¿Por qué? Porque sí, hay que procurar la reproducción de la especie bajo ciertas condiciones y bajo otras, es decir, cuando son otras las mujeres, cuando son afrodescendientes, indígenas, pobres, etcétera, hay que parar eso de alguna manera, ¿no? Y la forma de pararlo es reproduciéndolo. Es muy loco eso. Pero dicen, a ver, pero la gente pobre es la que más se reproduce. Sí, pero se reproduce para morir pronto. ¿Por qué? Porque las condiciones de la aparición de estas personas son supremamente vulnerables. Por eso tienen desde muy jóvenes enfermedades o trastornos, etcétera, sufren alcoholismo, demás, ¿no? Porque les dan una vida suficiente para ser explotada y que desaparezcan y que venga la siguiente generación. En cambio, las cuicas, por decirlo de alguna manera, tienen un papel supremamente eugenésico en ese sentido, ¿no? Si la pobreza también es eugenesia, ¿no? Porque se le da prioridad a cierto tipo de cuerpos y no a otros, ¿no? Y eso es lo problemático con respecto al aborto, lo que tú mencionabas, compañera, ¿no? Como vamos a mantener de manera eugenésica por un tema de clase y de raza a estas mujeres con apendicitis, pero las demás que se mueran, pero que que tengan hijos, tantos hijos y que vivan tan poco para que puedan ser mano de obra barata, porque esto tiene que seguir operando y no va a operar con esta población, opera con esta, ¿no? Y esa es la que hay que seguir castigando, hay que seguir generando políticas de biopoder. ¿Y por qué menciono esto de biopoder? Porque en un rato de ocio me puse a investigar sobre las pastillas anticonceptivas y la prueba en humanos que se hizo de las pastillas anticonceptivas fue en población de mujeres puertorriqueñas pobres que no sabían que estaban experimentando en ellas. Y yo dije, a ver, ¿y por qué no experimentaron con las alemanas? ¿Y por qué no experimentaron con las francesas, pudientes, burguesas y universitarias? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el biopoder, sobre con quién experimentas y sobre con qué cuerpos hay que controlar más que otros. Y eso está atravesado por la clase, el género, la pobreza, etc. Y tiene que ver con lo que usted menciona, compañera, con el biopoder, en donde unos cuerpos hay que controlarlos y otros cuerpos, pues hay que ayudarles con su apendicitis. Así de fuerte es la realidad. Les voy a ver si busco de nuevo los documentos, incluso hay un documental, voy a ver si lo encuentro, y les voy a pasar el link, y es súper fuerte, es súper fuerte de cómo fue la historia de las pastillas anticonceptivas, de la jazz, sobre todo hay un documental de la pastilla jazz, de todos los efectos secundarios, y que tiene que ver con el biopoder y todo esto, ¿no? ¿Algo más? ¿No? Bien. Les tengo dos opciones. La clase la terminamos acá, en este momento, como un recuadro de todo lo que hemos abordado, y les tengo dos opciones. Una, que podamos ver lo de el ensayo y las próximas actividades al tiro, o quieren que hagamos un break. Yo creo que un break y después vemos la actividad. No sé qué opinan los demás. Apoyo a la Berni, todo lo que diga la Berni. ¿Sí? Bien, entonces, son las 3:28. Nos vemos a las 3:38 aquí. ¿Ok? Bueno, profe. Ok. Ya.
Y voy a aprovechar para... ¿Qué tengo acá? Ay, qué tonto.
Bien, chicas, chicos, vamos a continuar. Y les voy a compartir pantalla para que veamos el contenido de del ensayo que van a hacer. Oh, ¿dónde está? Acá está. ¿Pueden ver el Word que estoy mostrando? Sí. Sí, profe. El ensayo consiste en 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas. Sí, 3 preguntas. Sí. La primera es, considerando el texto de Rosa Cobovedia, reflexione por qué los estudios de género no pueden desvincularse del feminismo, y les pido que utilicen de manera clara las siguientes keywords, que es género, feminismo y ciencias sociales. Estos son los conceptos mínimos, pueden incorporar más si así lo desean, que tienen que utilizar para responder esta pregunta. Y tiene la pregunta una ficha técnica. El valor en puntaje es de 2.5 puntos en total, distribuidos de la siguiente manera. Uso claro de concepto, 1 punto. Redacción, también tiene un puntaje de 0,5. Uso de referencias, 0,5. Si quieren ocupar, porque también están en libertad de ocupar algún otro texto aparte del de Rosa Cobovedia. Y la ortografía. Por favor, chicas, chicos, escriban bien, redacten bien. Es súper importante, es muy importante, ¿no? Les pido 1000 caracteres como mínimo y máximo 1900, que es más o menos como una plana y cuarto, ¿no? Letra Arial 12 y espacio interlineado de 1,5, ¿no? Esas son las características y las condiciones para responder la primera pregunta. La segunda pregunta es, considerando el texto de Simone de Beauvoir, aunque pueden considerar otros también, pero este es el de base, este es el que a fuerza tienen que considerar y adherir otros si así lo desean, el segundo sexo, capítulo 1, 2 y 3, y su postura epistemológica. Cuando me refiero a postura epistemológica, me refiero al existencialismo, que era la línea teórica sobre la cual Simone de Beauvoir hizo el texto del segundo sexo. ¿Qué reflexión colectiva y contemporánea les provoca la frase "no se nace mujer, se llega a serlo"? La idea es que puedan reflexionar sobre esta frase y todo lo que pueda estar alrededor, ¿no? De nuevo, una ficha técnica que tiene 2,5 de puntaje. Se requiere uso claro de conceptos, redacción, uso de referencias para adherir otros textos, y la ortografía. Lo mismo, caracteres mínimos, 1000. Ojo, caracteres, pero no es sin espacio, porque hay en otra prueba puse caracteres 1000 y una persona puso efectivamente los 1000 caracteres, pero estaba contando el espacio entre carácter y carácter. Esto no es así. No hay que considerar el espacio entre carácter y carácter. Son 1000 caracteres, ¿no? Y un máximo de 1900. Arial 12 y espacio 1,5 interlineado. Y el tercero es, considerando los textos de la unidad, o sea, todos los textos, analice el siguiente corto, y les pongo un link de un corto que está recién salido del horno, es nuevecito, salió hace, ¿qué? 4 días, más o menos, 4 o 5 días, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Y que sale una amiga actriz, la que está ahí es una amiga mía, y que habla sobre una situación de género ahí que hay que analizar considerando todos los textos que hemos visto en la unidad, ¿no? Es una ficha técnica igual. Cuando me refiero a todos los textos, no me refiero a que tienen que abordar todos los textos, sino por lo menos 2 textos de los que hemos abordado en toda la unidad, ¿no? Y eso tengo que ponerlo porque no lo puse. Mínimo 2 textos.
Profe, ¿esta pauta va a quedar en el aula? Sí, la voy a subir terminando de la clase con ustedes. Ya. Analiza el corto, les pongo el link funciona, se los voy a demostrar. Y ahí está, funciona. Para que luego no digan, es que el link no funcionaba, funciona. Tiene un valor de 2 puntos. De nuevo, uso claro de conceptos, redacción, uso de referencias, ortografía, mínimo 1000 caracteres, máximo 1900, letra Arial 12 e interlineado. Eso. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿la fecha de entrega cuándo sería? ¿La otra semana? La próxima semana, el próximo jueves, tienen una semana. Chale. Ya, gracias. Sí, es como a las 23:59 es el límite para entregar, 23:59 horas para entregar el día jueves el trabajo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, vamos a la otra parte, que son los equipos. Acá está. Tengo los siguientes equipos. Por favor, las personas que estén me dicen si de verdad están o ya no están, o para saber, porque no tengo forma de saberlo más que a través de su voz. O sea, sí tengo otras formas, pero es una vuelta administrativa mucho más larga. El equipo 1, en donde está Daniel Barragán, Catalina Cruces, Bárbara Fuentes y David Vergara. ¿Es correcto? Sí, profe, es correcto. Ya. Equipo 2, Nicolás Acevedo, Nicolás Cornejo y Salvador Vázquez. ¿Es correcto? Sí. Sí. Ya. Equipo 3, Maximiliano Navarrete, Constanza, si pronuncio mal, me corriges y me disculpas. Constanza Alcaíno, Belén Abeldaño, ya, y Cristian Pino. ¿Pronuncié bien Alcaíno? Sí, Alcaíno, súper bien. Ya, buenísimo. Equipo 4, Francisca Bauer, Javiera Carreño, Consuelo Figueroa, Constanza Manso y Francisca Pérez. Sí, profe. Bien. Equipo 5, Javiera Abarca, Diego Muñoz, Gastón Acevedo, Viviana Andrea. ¿Están? Sí. Ya. Y están todos los de ese equipo, o sea, están enterados y enteradas. Están ciertos de esto. Yo estoy enterado. Ahí, porfa, si les puedes avisar a las demás Profe. personas. Dime. Una consulta, ¿por qué yo salgo en 2 equipos? ¿En dónde estás? Salgo el mío el equipo 2, pero salgo en el 10 también. En el 10. En el 10. Ah, Salvador. Sí. Ya, fue un error de dedo. Ay. Ya, gracias. Eso. ¿En qué me quedé? ¿Profe? Dime. Al final todos los equipos fueron al azar. No, recuerden que yo les comenté que las personas que podrían conformar equipos me los mandaran por correo electrónico. El equipo 1, 2, 3 y 4 me los mandaron y el resto de las personas no me mandaron. Nosotros se nos olvidó mandarlo. Claro, y fueron al azar. Es decir, del equipo 5 al 12 fueron al azar. Y no hay forma ¿Y de no podemos cambiar? solucionar eso porque se nos olvidó, porque de verdad teníamos muchas otras cargas académicas. Y de verdad se nos olvidó como grupo. Profe, yo había entendido como que hoy día recién íbamos como a ver el tema de los grupos y que hoy día íbamos a definir todo eso, entonces, eso. No, sí, hubo una confusión porque efectivamente hubo personas que, como les había comentado,
me mandaron los equipos y así y son 1, 2, 3 y 4. Y el resto fue por azar y efectivamente se pueden cambiar, sí se pueden cambiar. Menos el equipo 1, 2, 3 y 4, esos ya están fijos porque fueron los que me mandaron. Ya, gracias, profe. Profe, yo no estoy en ningún equipo. Ya, y qué bueno. A ver, vamos por partes, porque yo sabía que esto iba a ser complicado. El equipo 5, Javiera, Diego, Gastón y Viviana, ¿se quedan como están o alguna se va a querer mover? Yo, Diego, estoy de acuerdo. No sé qué dicen mi compañero y mis compañeras. Porque si no dicen nada, lo dejamos así, ¿eh? O sea, para el equipo 5. Profe. ¿Sí? Yo ya tengo mi grupo armado en todo caso. No sé si quiere que le demos los nombres para que lo ordene al tiro. Sí, lo ordeno al tiro. ¿En dónde estás? ¿En qué equipo? Yo estoy en el 9. Yo soy Daniel Ortiz. Te ¿Dónde voy a está? poner aquí. Otra es Equipo Fernandita Martínez. A ver, tú eres Daniel Ortiz. Sí. Después, ¿quién está? Fernandita Martínez, que está en el equipo 6. Javiera González, que está en el 7. Y Ailén Soto, que está en el 11. Y ese sería el grupo de trabajo. Ya. Tengo Profe, entonces... nosotros también tenemos un grupo hecho. Ya, muy bien. Tipo Y. Es que estamos en 3 grupos diferentes. Dale. En el 11, ¿qué más el 11? Porque está Kevin Riquelme, Mónica Romero, Amalia Estuardo y Dana Yáñez. Calma. ¿Quién es la primera persona? Kevin Riquelme, que está en el 11. Ya. Después, Mónica Romero, que está en el 11. Amalia Estuardo. Amalia, corrígeme si estoy equivocada, por favor. Amalia Estuardo también. Amalia. No, dale, está bien. Y Dana Yáñez, que estoy en el 8. Ese. Gracias. ¿Alguien más? Nosotras, profe. ¿Quiénes son yo y quiénes son nosotros? Benjamín Caro, que está en el equipo 6. Fernanda Jerez, que está en el 7. Vanessa Hernández, que está en el 7. Y Constanza Campos, que no está en ninguno, así que ahí lo anota eso. Eso, profe. De nada. ¿Alguien más? Hola. Profe. ¿Sí? No, es que yo no estoy en ningún lado y quería saber si me podía agregar al equipo 8. 8. ¿Cuál es tu nombre? Javier Bustamante. Profe, tengo una duda. ¿Estos son los equipos para la entrega de la próxima semana o eso es individual y estos equipos son para otra cosa? No, estos equipos son para entregar el ensayo que se va a entregar la próxima semana. Ah, ya. Profe, el ensayo hay que mandarlo al aula o al mail. No, al aula. Yo voy a abrir un foro en donde ahí van a poner sus trabajos. Ya, gracias. Sí. Bien, ¿alguien más que quiera moverse? Hola, ¿Hola? profe. Sí. Al equipo 7, por favor, agregue a Luis Palma.
A Carlos Venegas. Y a Viviana Méndez, por favor. Supongo que Viviana Andrea, sí. Viviana Méndez. ¿Alguien más? Gracias. De nada. ¿Sí? ¿Puede cambiar a Tamara Sangüesa al equipo 8 igual? ¿Al equipo 8? Sí, por favor. Ya. ¿Alguien Muchas más? gracias. Sí. Profe, Sí. el David Vergara que está en el equipo 9 tiene que borrarlo, porque ese ya está con nosotros en el 1. Listo. Profe, yo Sí. quiero cambiarme, que soy del equipo 12, me quiero cambiar al 11 con Fernando Solorza. Daniela San Martín soy, profe. Ah, qué bruto, ya, perdón. No se preocupe. ¿Alguien más? Profe, Gracias, profe. profe, Sí. mi nombre está repetido en el equipo 10, Francisca Pérez. Lo borro de este equipo. Sí, porque estoy en el 4. Ah, ya, ok. Gracias. Sí. Francisca Pérez era, profe. ¿Y a quién borré? Javiera Pérez. Javiera. Ah, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya. 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están. Así son los equipos. Los voy a mover todos juntos para que se pueda ver mejor. Este. Listo. Ahí están. ¿Están de acuerdo? Profe, mi nombre está mal escrito. ¿En dónde? No sé si es relevante. Danae. Está Tanea. ¿Pero en qué equipo estás? Ayúdame. En el equipo I. Equipo Y. En Colecua. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Bien. La idea de formar estos equipos en primera instancia es para la entrega de la siguiente semana. Lo ideal es que estos equipos puedan mantenerse en el tiempo para hacer las exposiciones temáticas, que no va a ser la próxima semana. La próxima semana yo me voy a aventar el tema, pero la siguiente van a empezar a hacer exposiciones por equipo de los temas que se van a abordar en cada clase. Es decir, yo ya no voy a estar como de manera tan presente en las sesiones, sino me interesa escuchar cómo ustedes construyen los contenidos, cómo transmiten, y además van a estar en toda la libertad de utilizar cualquier formato para exponer. Si pueden evitar las diapositivas, pero eso es un tema personal mío, porque a mí me cargan las diapositivas, pero no, si quieren usarlas, está bien, pero úsenlas bien, porque a veces se usan las diapositivas, incluso entre nosotros los profesores, pasa también, y se lee, ¿no? Y no quiero que lean las diapositivas porque yo sé leer, no necesito que nadie más me lea la diapositiva. Entonces,
Sí, pueden usar lo que sea, pero que no sea leer una diapositiva. Pueden ocupar diapositivas, pero como apoyo, como apoyo, sí, como un recurso. Pero esa es la idea, que puedan mantenerse en el tiempo. ¿Consideran que se puedan mantener en el tiempo o quieren ver cómo funciona en esta primera experiencia? ¿Cómo funciona? Bien, ok. Y entonces la siguiente sesión evaluamos y vemos la exposición por equipos va de todas formas. Lo que vamos a evaluar es los integrantes, las personas que integran el equipo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o algún otro comentario? Profe, yo tengo Sí. una duda. ¿Cómo nos podemos organizar? Porque yo no tengo acceso al chat y no puedo hablarle a ninguno de mis compañeros que no conozco del grupo. Pero ustedes se puedan comunicar por habla virtual, ¿no? ¿O no? O a lo mejor aprovecha el tiro para... Ah, claro, para... A ver, ¿en qué equipo estás? En el 8. Soy Javier Bustamante. 8. Lo que puedo hacer, no sé si te parezca, pero poner el correo electrónico, que las personas de este equipo 8 me den 1 o 2 correos electrónicos, yo los pongo aquí en la pantalla para que se puedan comunicar. ¿Qué te parece la idea? Sí, me parece. Ya, ¿cuál es el tuyo para empezar? Javier.bustamante @alumnos.ucentral.cl. ¿Y alguien más de ese equipo? Es que por lo menos yo conozco a Aldo, entonces no sé si los demás, los otros 3 compañeros pueden hablarme por ahí y nos organizamos. Ya. De todas formas, voy a dejar tu correo en el archivo para que se comuniquen contigo. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Queda claro lo que tienen que entregar la próxima semana? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¡Profe! Sí. Hay un grupo más que le falta un miembro. ¿Quién falta? En el grupo 6 falta Javier Abarca. Lo que pasa es que con mi grupo tenemos todas las micrófonos, me podemos hablar que queremos agregar a la Javier Abarca. ¿Javier Abarca? Javiera. A Javiera. Sí, que me lo pidieron por interno porque los chiquillos del grupo no pueden hablar. Las chiquillas. Ya. Listo. Eso, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿O sí? Bueno, pues si no hay más comentarios, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver la dominación masculina de Pierre Bourdieu. Así que si pueden leérselo antes, yo sé que van a estar como trabajando y con mucha carga, pero hagan el esfuerzo si es posible. Y la próxima semana vemos las fechas y temas de los equipos que van a exponer. Eso. Profe, ¿hasta qué parte hay que leer el texto? ¿De pie? Sí. A ver, lo tengo acá. Capítulo 1. Ah, ya. Sí. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, terminamos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Gracias. profe, Chao, profe. Love you. Chao, profe, que esté muy bien. Gracias, Cuídese. Chao. Chao, profe, gracias. Dios, profe, nos hablamos la otra semana. Chao.
Chao, profe. Chao.